Desgraciadamente el día de hoy elementos del ejército mexicano, más en específico elementos de fuerzas especiales, fueron emboscados en el estado de Sinaloa. Tristemente, al menos al momento que estamos grabando este video, sabemos del deceso del jefe nocturno, un señor que en su momento estuvo como instructor de fuerzas especiales, y el gobierno mexicano poco ha hecho por apoyar a las autoridades. La actual presidenta de México piensa que por ir arriba de un vehículo militar y hacer actos de presencia, que ojo, esto se lo reconozco, algo que el anterior presidente jamás hizo en un desastre natural, no lo hizo por miedo. Alguien que trata de preguntar acerca de lo que es la verdad termina siendo una burla en una mañanera, una burla con periodistas que les están pagando para que no hagan ciertas preguntas que incomoden al partido, y esa es la respuesta del actual presidente. Y lejos de permitir o de ayudar, más bien de ayudar a las personas que están siendo pues los damnificados por este desastre, pues no lo están haciendo, pero tampoco no permiten que nadie esté ayudando. Ya se aprobó, ya no es una idea de la presidenta, ya se aprobó de que se le va a subir 3 pesos por cada litro de suero, ya se aprobó que se va a cobrar el 8% a videojuegos violentos. Entonces, si vas en contra de ellos, te terminan destruyendo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las Líneas de Gafe 423 y el buen Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Gafe, contentos de traerles un nuevo episodio de su podcast favorito, Tras las Líneas, y pues contento, carnal, de estar aquí. Contento de seguir vivo, ¿no? Seguir vivo, de poder estarles trayendo un nuevo episodio, ya que sobreviví a los estragos de la tormenta tropical ahí en Puerto Vallarta. Se puso muy feo, pero aquí estamos, carnal. ¿Cómo estuvo el pedo? Digo, porque la fecha que estamos grabando este episodio, pues no hemos tenido la oportunidad de hablar de cómo fue tu experiencia dentro de esta tormenta tropical. Te fuiste a Puerto Vallarta, te fuiste de vacaciones, regresaste y prácticamente ya nos soltamos desde que llegaste, que fue el martes aproximadamente. Ya tenemos las entrevistas con el comandante Zeus, terminamos a las 9:30 de la noche, 10 de la noche las grabaciones, y al día siguiente tuvimos al comandante de segmento armado, el comandante Sierra, y apenas estamos teniendo la oportunidad de que me hagas mención, porque creo que este tema entra muy orgánico con algunos que se van a desprender de esta plática. Están viendo el título de lo que está ocurriendo en Fuerzas Especiales, pero como saben, siempre tratamos de alargar unos 3-4 minutitos lo que viene siendo la introducción, para que el algoritmo no sea tan agresivo con nosotros. Prácticamente lo vemos como de cierta forma un relleno relajado, pero si no te quieres quedar a este punto, aquí en la línea de tiempo puedes picarle y puedes irte directo al tema que estás buscando. Y ahora sí, carnal, ¿cómo te fue en lo que viene siendo esta tormenta tropical? Pues, cabrón, Gafe, porque sí se inundó feo. Fíjate que en los pronósticos del tiempo no tenían nada de que iba a haber un estrago de esta tormenta tropical que azotó en días anteriores a Vallarta, pero pues todo tranquilo. O sea, en cuestión de en el día estuvo pues todo normal, un día soleado, no se veía ni a las lejanías del mar que fuera a haber una tormenta. Yo no me percaté cuando empezó porque pues ahí estando en la playa, pasó estos señores que sabes que pasan vendiendo muchas cosas, y se me antojaron unos ostiones, carnal. Entonces yo los compré, pero pues me hicieron daño. Entonces, por lo mismo de que me sentía medio malo, pues me dormí temprano, me dormí como por eso de las 8 de la noche, más o menos, y no me di cuenta cuando empezó a llover, te soy honesto. Y nuestro hotel, pues era un hotel que está a pie de playa. O sea, del hotel creo que pues, unos pasos y llegas a la playa, o sea, no está muy retirado. Entonces, pues como por ahí de eso de las 3 de la mañana yo me levanté a tomar agua y sí escuché que estaba lloviendo, pero no le di importancia, dije, una lluvia cualquiera. Pero como por ahí de las 4, 5, sí, entre 4:30 y 5 de la mañana, me levanta mi esposa, güey, que me dice que se estaba inundando el cuarto. Entonces, pues yo que todavía no despertaba bien, nomás me quedé viendo a una de mis chanclas, güey, y que se iba moviendo solita, güey. Popodrilos y de todo, ¿no? Dije, pues, ¿qué está pasando?
Y ya cuando reaccioné, pues sí me di cuenta que estaba todo inundado el cuarto y yo le pregunté a mi esposa si había dejado a lo mejor la ventana abierta o algo. Y me dice, no, es todo. Ya cuando pues me levanto ahora sí bien y abro la puerta para salir al pasillo del hotel, todo estaba completamente inundado. Yo creo que era como, ¿qué te gusta? Como unos 40 centímetros más o menos el nivel del agua. Dije, chale, entonces, pues nadie se había dado cuenta, güey. O sea, como yo, había mucha gente que seguía dormida y no se había percatado de que estábamos inundados. Entonces sale la pareja de mi mamá, porque él también se dio cuenta, y le digo que si nos acompaña al lobby. ¿Qué te dijo? ¿Plasti, dejaste la ventana abierta o qué? No, me dijo, se está inundando todo. Y en eso veo que pasa, güey, así un cangrejote, güey, así de este tamaño, mi gente, un cangrejote ahí nadando, güey. Dije, déjame, pues vamos al lobby a ver qué está pasando, si... O sea, yo pensaba que mínimo un plan de evacuación. Dije, se va a poner esto peor. O no sé, mínimo que nos dijeran, ¿saben qué? Pues vamos a hacer esto. No, nada. Entonces nos dirigimos al lobby del hotel y pues no había trabajadores, güey. Nomás había 2 elementos que son de guardias de seguridad interna. Y justo cuando íbamos llegando al lobby había un muchacho así gordito, güey, como el JD, güey. Estaba ahí en la recepción y vemos cómo le caen todos estos plafones, güey, de las paredes, güey. Le caen arriba de él, pero por lo mismo que estaba gordito resistió, güey. Entonces ya cuando volteó a la parte de afuera de la calle, carnal, estaba, pues ya había cubierto el agua poquito arriba de la mitad de los carros. Sí, no, pues ni cómo movernos de aquí. Y pues obviamente había corriente y todavía no dejaba de llover. Entonces, pues nada, o sea, ni un plan de evacuación, qué hacer. Tipo Sheinbaum. Sí, tipo Claudia. O sea, aquí no pasó nada. Entonces, pues ya me regreso porque pues dije, no quiero ayudar a lo de los plafones y eso porque pues tengo mi familia, tengo mis niños allá. Entonces me regreso rápido y ya, ahora sí pues iba regresando y iba tocando puertas, ¿no? Un lado y un lado, güey. O sea, la pareja me iba por un lado y yo por el otro tocando puertas, pues, para despertar a la gente, güey. No sabíamos qué tan feo se iba a poner y, pues, imagínate, gente, adultos mayores que seguían dormidos y esto. Pues, iba a pasar como el Titanic, ¿no? Como estilo el Titanic. Entonces, sí, mucha gente se empezó a despertar y a darse cuenta que estábamos inundados. Ya desperté a mis hijos y, pues, me fui hasta el último piso. Ahí los dejé. En lo que regresé, pues, ya cuando regresé al hoy, pues, ya mucha gente sí le estaba haciendo pues... Les estaba preguntando, estaban molestas porque pues imagínate, yo sí tengo la costumbre de siempre acomodar las cosas, pero pues mucha gente que a lo mejor iba llegando y dejó sus cosas en el piso, si tenía aparatos electrónicos, pues pasaron a marchar y más porque sabemos que es agua salada y pues termina, pues ahora sí que descomponiendo por completo el sistema interno de los aparatos. Mucha gente molesta por esto, otra gente porque pues realmente les doy la razón, no nos dijeron nada, o sea, no fueron ni buenos de ir oigan, ¿saben qué? Ocupamos que se vayan a otro piso porque está inundado. No, nada. Y la única solución fue, pues los cambiamos de habitación. Pero te estoy hablando que ya parece que para ese punto ya se había ido la luz. Entró el sistema de emergencia de luz, pero ya ni luz había. Entonces, la preocupación, la gente que tenía sus vehículos afuera. Yo, para mi fortuna, pues la metí al estacionamiento y pues era una parte alta. Entonces, no alcanza a llegar el agua hasta ese punto. Pero la gente que ha dejado sus vehículos afuera, pues imagínate, también seguro iban al mecánico. Sí empezó esta molestia y pues ya mucha gente se estaba poniendo muy, muy agresiva con la señora de la guardia y pues la señora ya no sabía ni qué hacer. Y, o sea, yo me pongo también en su lugar, pues, o sea, ella, imagínate, es una persona, el otro apenas estaba levantando de ese plafón que le cayó encima. Y pues qué solución te puede dar ella. Al final el trabajo de ella es cuidar el estacionamiento. Sí, pues pero también yo digo, también no, o sea, entendemos la queja, entendemos la molestia, ¿sí? Pero pues también no depende ni siquiera del personal del hotel. Sí, pues yo no me voy a desquitar con la de seguridad. Y así hayan sido, o sea, así haya sido personal administrativo, pues ellos que tienen la culpa, ellos no pueden dominar las inclemencias del tiempo. Al final de cuentas se sale de las manos de todos, más bien. Creo que en ese sentido, pues una tormenta tropical no llega de un día para otro, más bien no se pusieron a ver si en realidad estaban bien en temas del clima y pues qué responsabilidad tiene el hotel en ese sentido de que pues sus vehículos se estén inundando. Digo, ya cuando me mandaste las fotografías, pues sí fue un tema en el que inclusive entró hasta Sedena para apoyar en todo lo que viene siendo este desastre que ocurrió justamente allá en Vallarta. Y justo porque colonias
cercanas a donde estaba yo hospedándome, pues sí se inundaron, Gafe. Creo que fue más de 1.5 metros estas colonias que terminaron inundadas y todavía el riesgo, porque se desbordó un río, pero es un río donde habitan cocodrilos. Entonces el riesgo de que también en todo esto, pues los cocodrilos ya estaban sueltos. De hecho, hasta un elemento de la Sedena terminó electrocutado al querer entrar a una casa, pues terminó electrocutado. No les miento, no sé cuál es su estado de salud, pero esperemos se encuentre muy bien el elemento. Pero pues también nadie está hablando de todas estas colonias afectadas en Vallarta, y Nayarit también fue muy afectado. De hecho, una de las vías para entrar a San Blas pues se terminó derrumbando por completo. Un puente lo terminó derrumbando por completo la corriente del agua, el río. Pero entonces, aquí lo importante, Gafe, de que sí hubo una respuesta rápida por parte de las autoridades estatales para empezar a evacuar a las personas que se encontraban viviendo en estas colonias. Claro, y tristemente, pues no solo esto generó daños y problemas en el estado de Jalisco, más en específico en Puerto Vallarta y otros estados aledaños. Sabemos la problemática que se está viviendo actualmente en Poza Rica y la pésima respuesta por parte de las autoridades estatales y federales en apoyo a este desastre, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco acerca de este tema. Pero bueno, ahora sí, a lo que estábamos, la plática del tema de este video. Como ya lo vieron en el título, como ya lo vieron en la miniatura, desgraciadamente a la fecha que estamos grabando este video, jueves 16 de octubre, son las 12 de la tarde, elementos del ejército mexicano, más en específico elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, son emboscados en el estado de Sinaloa. No se tiene mucha información al respecto porque todo esto se está generando en este momento. De hecho, los medios tradicionales que vayan a empezar a cubrir quizá esta nota lo van a empezar a manejar inicialmente como ejército mexicano, pero pues esta noticia nos llega tristemente al momento. Estaba teniendo una llamada con una persona que estimo muchísimo, colgamos la llamada y a los 5 o 10 minutos me vuelve a retomar, me vuelve a hacer otra llamada y me dice: hermano, ¿sabes qué? ¿Conociste al jefe nocturno? Sí, lo conocí, no tuve el placer de haber sido instruido por él. El jefe nocturno pues era nocturno, su distintivo. Al final de cuentas no tuve el placer de haber sido instruido por él cuando estuve en el CAFE, pero sí tuve el honor de haberlo conocido en persona, y pues desgraciadamente sufren una emboscada en el estado de Sinaloa, en lo cual al momento la única persona que está siendo confirmada como que fue dado de baja fue justamente el jefe. Se habla que al momento todavía pues no está muy claro esta situación, pero se habla que son 2 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, más en específico del primer Batallón de Fuerzas Especiales, que son dados de baja. Hay otra versión que están heridos, pero al final de cuentas pues nuevamente se ve agresión en contra de personal castrense en dicho estado, y la violencia no para. Digo, por desgracia ya me tocó ver imágenes de dicho enfrentamiento y pues sí fue una emboscada bastante violenta. Qué bueno que comentas eso de que es una emboscada, Gafe, porque yo estuve viendo las notas de los medios locales y lo están manejando que fue un enfrentamiento, que precisamente se toparon de frente sujetos armados y miembros del ejército mexicano. Solo hay una nota que sí lo está manejando, pues lo que sí es la realidad, que reciben una llamada de emergencia. Estaban haciendo una denuncia anónima y cuando los elementos estaban por arribar al lugar mencionado, son emboscados por personal armado. Mira, Entonces sí fue una emboscada planeada, no fue como que se hayan topado de frente. Claro, esto fue premeditado. La información que se tiene es que fueron emboscados por elementos de alguna organización, de alguna de las facciones. Lo más seguro que fue de la organización de los menores. ¿Por qué digo lo más seguro? Porque hemos visto pues hasta dónde se ha inclinado cierta balanza en el estado de Sinaloa y hacia dónde han sido más que nada los golpes hacia las Fuerzas Armadas, por parte de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado. Entonces sí vemos de cierta forma un favoritismo, una balanza inclinada hacia una facción en específico, algo como lo que se vivió en el sexenio de Calderón. Pues algo se está haciendo, alguna réplica de este estilo. Lo triste es que pues nuevamente personal castrense son los que terminan pagando los platos rotos. Aquí lo que yo te quiero hacer una pregunta, Gafe, porque en estos operativos de alto impacto donde participan elementos de las fuerzas especiales, ¿cómo se manejan? Porque, ¿sabes? Bueno, te lo digo yo de mi experiencia, por ejemplo, aquí en la ciudad, si hay un reporte de una persona
que levantaron, a lo mejor una casa de seguridad o algo, sabemos que los primeros que acuden a, a checar el reporte pues son elementos de la policía municipal o estatal, o en coordinación van los municipales y los estatales a verificarlo. Pero ¿por qué fue directamente las fuerzas especiales y no los policías a verificar este servicio? Porque al final de cuentas, pues fuerzas especiales es como si fuera policía municipal en la actualidad. Digo, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador veíamos elementos de fuerzas especiales haciendo labores de vialidad, haciendo labores de policía. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno y las Fuerzas Armadas siguen con esta mentalidad mediocre de creer que todavía existe un temor hacia el efecto de disuasión y persuasión, cuando en la actualidad lo que menos temen las organizaciones criminales, de la facción que sea, del cártel que sea, lo que menos temen hoy en día es a la disuasión. Entonces creen que porque van a mandar a fuerzas especiales a recabar información como si fueran elementos convencionales, creen que eso va a hacer que se desestime quizá un ataque por parte del crimen organizado, y al contrario, a ellos les interesa poco quiénes son los que van a acudir al llamado. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque pues estamos viendo que en la actualidad, siendo honesto, el gobierno federal no confía en las autoridades municipales y estatales del estado de Sinaloa, y aquí es donde encuentra cierta incongruencia en las palabras, ¿no? Autoridades o mandos militares no confían en lo municipal, en lo estatal, porque saben que están vendidos hasta la madre, pero el gobierno federal sigue confiando en su actual gobernador, y no es que confíe, ellos saben a la perfección en qué pedos está actualmente el gobernador, pero al ser arropado y cobijado por su propio partido, por el mismo color, pues es como esta periodista que encara a la actual presidenta y le dice que pues todas estas personas que en su momento se les tiraba por ahí caca, ya nada más estos políticos a los que se les tiraba, ya nada más por haberse ido al partido de Morena, son purificados y todo se olvida. Pues esa es la realidad, ese es el manto protector que está recibiendo actualmente el gobernador, y eso es lo triste, que digo, los que pagan los platos rotos son los elementos castrenses por lo que está pasando, porque al final de cuentas ellos simplemente son peones en un tablero que ni siquiera ellos mismos no entienden que están trabajando indirectamente para una facción, y al ser militares, el militar no pregunta, el militar ejecuta la orden. Entonces pues vemos que sufren una fuerte emboscada en la que uno de los vehículos termina siendo calcinado de al parecer una explosión por el combustible. Pero estamos viendo que, por desgracia, un señor con demasiado conocimiento, un señor que aportaba demasiado, pues vuelvo a lo mismo, en conocimiento a el Cuerpo de Fuerzas Especiales, hoy tristemente pues pasa a mejor vida, y por algo que fue más arriba. ¿Sabes qué es lo más triste, Gafe? Que en unos días pasados, ¿recuerdas? Si ustedes están pendientes a nuestros videos, que hablamos de una nota de cómo un elemento es emboscado, no sé si recuerdas, justamente allá en Sinaloa, un elemento de la policía, y no tardaron ni siquiera 3-4 horas cuando dieron con la casa de seguridad de estas personas y terminaron dando los responsables, donde se menciona que uno de ellos era un mando de la organización de los menores, precisamente el Texas 1, como se le conocía. Y hoy vemos que elementos de fuerzas especiales son emboscados. Como siempre sabemos que en el informe oficial lo dicen, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina participan en un operativo para dar con los causantes. ¿Por qué no se ha dado? Y en otras cosas donde sí se piden favores de personas que están en la política, sí se da en cuestión de 2 horas con el paradero de los causantes, hasta dónde están metidos, en qué casa de seguridad, y sí se hacen los trabajos de inteligencia, pero estos elementos pierden la vida y no hay trabajos de inteligencia. O de plano... Y justo estás dando en un punto que hasta me molesta estar escuchando tu opinión, porque tienes toda la razón, Plasti. Tienes toda la razón. O sea, son elementos, un jefe, ¿sabes lo que le ha costado a la nación el que ese señor sea un jefe? O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Ahora a eso súmale una persona que estuvo en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, todos los cursos que tiene encima, todo lo que ha generado el costo para que esta persona esté dentro de esta unidad. Y estamos hablando que hay 2 elementos de tropa que seguimos al momento sin saber si son dados de baja o están heridos, porque hay 2 versiones. Y ojo, estas dos versiones que les estoy haciendo mención, me la han bajado en 3
grupos diferentes de fuerzas especiales y todos siguen en el limbo. Lo único que sí, que ya está confirmado es el jefe nocturno, pero a ese punto que ni siquiera en casa todavía saben la situación, pero se está suscitando ese problema ya. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Una respuesta nula, porque te aseguro que si ya hubiera habido una respuesta, la información ya hubiera bajado el cuerpo de fuerzas especiales, pero ni siquiera en realidad saben si hay muertos o no, hablando por los heridos. Y es justo eso, Plasti, no hubiera sido el hijo de un mando policíaco que están metidos hasta el culo en temas de corrupción, porque ahí sí se moviliza un mega operativo para dar con los causantes, pero no estamos hablando del hijo que poco le ha costado a la nación, que nada más está ahí por compadrazgo, por nepotismo, pero estamos hablando de elementos que llevan años prestando el servicio a su nación, que se han capacitado por años, que les ha costado recursos a la nación, y la respuesta es nula por parte del gobierno, porque eso es lo que actualmente tenemos, un gobierno de chiste, un gobierno de humo, un gobierno que poco le interesa el mexicano y los que pertenecemos a este glorioso país, porque lo único que le importa al gobierno actualmente es no perder votantes, estar ocultando y al final de cuentas estar robando, que eso es lo que estamos viendo. Y aquí estamos como ejemplo hablamos de lo que ocurrió en Poza Rica, un desastre que se pudo haber evitado, pérdida de vidas humanas y pérdida de recursos materiales. ¿Por qué? Porque en este río se estaba tratando de hacer un muro de contención que lleva desde la década de, desde el 2000, creo que 8, 2009, se está en esta construcción para evitar justo lo que pasó, creo que en el 98 o en el 99, y siguen sin poder terminar este muro de contención. ¿Por qué? Porque cada maldito gobernador, cada maldito alcalde que llega y pisa este lugar, pues únicamente llega a desfalcar las arcas de el municipio, de los municipios o del estado, porque es eso. Y al final de cuentas nadie dio aviso a las personas de que esta tormenta podía llevar a cabo un desbordamiento del río y terminan perdiendo la vida más de 60 personas. Lo que terminó ayudando un poco fue de que un trabajador precisamente de la planta que se encuentra cercana de Pemex activó las alarmas de alerta y sin autorización. No sabemos qué repercusiones vaya a haber en contra de este trabajador, y eso fue lo que les dio tiempo. No estamos hablando de 2-3 horas, les dio minutos a las personas de poder reaccionar. Si no hubiera pasado esto, lastimosamente se hubieran perdido más vidas humanas. Exactamente, y estamos hablando que al momento hay 60 personas, y te aseguro, ese es el dato oficial, pero te aseguro que hay más personas que siguen desaparecidas, personas que te aseguro que son más las que están, que por desgracia murieron, y el gobierno mexicano poco ha hecho por apoyar a las autoridades. La actual presidenta de México piensa que por ir arriba de un vehículo militar y hacer actos de presencia, que, ojo, esto se lo reconozco, algo que el anterior presidente jamás hizo en un desastre natural, no lo hizo por miedo a justamente lo que le pasó a Claudia. Claudia se la termina rifando, termina yendo, y pues es la respuesta de las personas. Yo no sé qué pasaba por la cabeza de la actual presidenta, que iba a llegar como una salvadora, como una diosa, cuando daños materiales, pérdidas humanas y nuevamente un desastre que se pudo haber evitado. ¿Qué creía? Que iba a llegar la señora y todo lo iban a recibir como una salvadora, como una diosa, cuando pues ahí está la respuesta. Y digo, afortunadamente para ella no le ocurrió lo del presidente de Ecuador, ¿no? Que la empezaron a apedrear, y no sabemos si pudo haberse generado, pero justamente en vez de llegar y tratar de apoyar, pues llega a terminar manchando su imagen, porque vemos esta respuesta de ella, y al decirle a una persona que se calle la boca, o sea, en lenguaje de señas, creo que hasta el más tonto se da cuenta que te están diciendo que te calles la boca, y pues no lo pensó en ese momento, no lo midió, y pues esto se sale de control y empiezan a atacarla por este lado. ¿Cuál es la respuesta de la presidenta? Algo que días después, pues para ella iba a salir nuevamente incongruente. ¿Por qué? Porque ella sale a decir que pues ella trataba de decir con este mensaje, que yo diría, cállese el hocico. Eso sería mi interpretación a esto. Pues ella menciona que no, que era todo lo contrario, que en el actual gobierno no se iba a censurar nada, ni se iba a ocultar nada, y pues vemos la respuesta días después, ¿no? Que algo que no se dieron cuenta que estaba el micrófono activado, pues nos damos cuenta que la actual presidenta pues le hace mención a este señor, que pues no hable sobre los municipios afectados. Entonces
es bastante incongruente sus palabras, ¿no? Dice que no vamos a censurar nada, no vamos a callar nada, pero su gabinete sí le termina diciendo que censure cierta información. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A un gobierno nada más de humo? ¿A un gobierno que todos los que tratamos de decir la verdad y hablar los temas como son, somos de la oposición, somos personas que tratamos de manchar la imagen de la 4T, y eso actualmente le está pasando a la periodista independiente Reina, se apellida Reina, se llama Reina, no recuerdo muy bien, pero mis respetos para ella, que tiene el valor todos los días de encarar a la actual presidenta, y vemos cómo ella se mofa, vemos cómo sí le pega, que hasta el punto que censuró la mañanera cuando le preguntó o le hizo mención que pues el pueblo de México ya también estamos hartos de Morena, no solo del PRI, del PAN, y rápidamente de estarse burlando de ella, diríamos por acá, se le borró la sonrisa a la presidenta cuando le hizo mención de esto, al punto que terminó la mañanera. O sea, es bastante penoso y lastima ver cómo alguien que trata de preguntar acerca de lo que es la verdad termina siendo una burla en una mañanera, una burla con periodistas que les están pagando para que no hagan ciertas preguntas que incomoden al partido, y esa es la respuesta del actual presidente, y lejos de permitir o de ayudar, más bien de ayudar a las personas que están siendo pues los damnificados por este desastre, pues no lo están haciendo, pero tampoco no permiten que nadie esté ayudando. Estamos viendo lo que al actual gobernador de Nuevo León trata de ir a apoyar con ciertos víveres, y su ayuda es bloqueada. Estamos viendo que Yulai es bloqueado, y realmente esto termina siendo pues bastante penoso, ¿no? Que termina siendo bloqueado en este sentido. Yulai buscó la forma y terminó yendo a apoyar, y digo, fíjate que Yulai se la está rifando, ¿eh? Perdón que te interrumpa, porque muchos chairos han defendido que pasó con Yulai, lo que pasó con Samuel García, que dicen que deben de ser entregados en los centros de recolección que abrió el gobierno federal, que no se les debe de entregar a las personas personalmente. Pero ¿qué te garantiza realmente que va a llegar todos estos apoyos a las personas? Hay un documental, si ustedes lo buscan en YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero hacen un seguimiento en una catástrofe que ocurrió unos años atrás, donde entregan unos víveres, pero un rollo tiene un GPS. Un GPS y termina, exactamente. Termina vendido en un mercado. Entonces, realmente, ¿quién te garantiza que sí llega el apoyo a los damnificados si se lo entregas al gobierno? El claro ejemplo es este documental. Exactamente, sí lo recuerdo, hace como unos 2 o 3 años, desconozco el nombre de este documental, pero fue una noticia bastante viral, creo que fue en tema de pandemia, por ahí de esas fechas, que justamente le ayuda a una persona que termina dando papel higiénico y lo termina llevando a un centro de acopio y le pone un GPS, se da cuenta que el papel higiénico jamás llegó a su destino y terminó siendo vendido en un mercado porque alguien lo terminó vendiendo. Entonces, esto es algo que no se te puede privar, seas presidenta de la república, seas gobernador, seas alcalde. Yo no estoy obligado a llevarte los insumos y los víveres a un centro de acopio, porque al final de cuentas, estos centros de acopio son puestos para personas. Un ejemplo, aquí en Guadalajara haces un centro de acopio, quizá yo no tengo la posibilidad de ir hasta Veracruz, o los recursos quizá no me pueden ayudar, pero yo quiero apoyar con este papel higiénico, quizá con estas mantas, pues vas justamente y lo entregas a este centro de acopio para que ellos se encarguen de toda la logística, movimiento y entrega. Pero en el caso de Yulai no necesita de un centro de acopio, él ya hizo su recolección, él lo está llevando, y las personas como lo estén diciendo, que si lo hace por ganar views, por lo que lo haga, al final de cuentas, eso que les valga verga si lo está haciendo o no, lo está haciendo. Si lo hace por views o no, lo está haciendo, se la está rifando, está yendo a un lugar donde hay un desastre natural, se la está rifando, está gastando su dinero. Es su problema si él lo quiere entregar directamente, no tienes por qué hacerle un bloqueo. Si él quiere entregar justamente todos estos víveres, no tienes por qué bloquearlo. Lo mismo pasa con el actual el actual gobernador de Nuevo León. ¿Por qué no se le permite? Pues justamente porque el actual gobierno pues es morenista y trata de que pues estos colores, porque al final de cuentas si el gobernador lo está haciendo por temas políticos y temas de aceptación, pues él sabe cómo lo está haciendo, pero al final de cuentas es justamente por eso que está siendo bloqueado en esos momentos el actual gobernador de Nuevo León, para evitar que quede bien ante la población. Pero ¿qué está haciendo el actual gobierno de Morena? Yo lo que me pregunto, Gafe, es ¿qué va a pasar con la gente de Poza Rica? Porque recordemos que en todos estos fideicomisos que desaparece Andrés Manuel López Obrador, entre uno de ellos, uno de los más conocidos es el Fortasec, también iba a un fideicomiso que creó Felipe Calderón
para apoyar a las O Peña Nieto, familias. no recuerdo bien. Creo que fue Calderón quien lo creó para apoyar a las familias de cuando ocurrió una catástrofe. También fue desaparecido. Mi pregunta es, ¿dónde terminó todo este dinero? Pues ya ¿Y sabes dónde termina. y quién va a terminar ayudando a las personas o se las van a tener que ver como lo están viendo ahorita, pues por sus medios para recuperar un poco de lo que tenían? Exactamente, y al final de cuentas, pues ya sabes dónde termina todo este dinero, en las bolsas de quien ya desfalcaron al país, y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de desfalcas al país, pero tratas de recuperar lo que tu partido y tu gabinete y todo el mundo ha desfalcado, y que nosotros seamos nuevamente los que pagamos los platos rotos. Para terminar el tema de Poza Rica, mi pregunta es cómo le pones este tipo de bloqueos al actual gobernador de Nuevo León, le pones estos bloqueos a Yulai para llevar esta ayuda, pero las 4 letras, el Cártel Jalisco Nueva Generación sí pudo entregar estos insumos, porque ya vimos que hay videos en el cual 4 letras está entregando víveres y despensa. A ellos no se les pudo hacer bloqueo, es por el simple hecho de que hubo ese miedo, y nada más le hacemos los bloqueos a las personas con las que sí podemos, pero con los que no, pásele señor. Y cuando la presidenta es cuestionada por estos videos, nuevamente vemos cómo evade la pregunta, pero no toma la responsabilidad que le corresponde. Creo que solo estamos teniendo gobernadores que terminan siendo humo y terminan únicamente engañando. Digo, todo se le está viniendo abajo a la actual presidenta por querer rescatar un partido que se está hundiendo, en vez de ella levantar el propio partido y hacer que en verdad la gente confiemos nuevamente en Morena. Pero la gente ya dejamos de confiar en Morena, no por ella, porque al final de cuentas tiene un año de su administración. Al final de cuentas la gente ya está dejando de confiar en el partido por Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete y toda su familia, que se terminaron quedando con el gran negocio ilícito que tiene el país actualmente. Entonces hoy vemos cómo hace una campaña de desprestigio sobre o acerca de Electrolit, y donde varios que les ruge la tripa se ponen a venderse para poder desprestigiar a una marca. Y digo, afortunadamente en este caso hubo alguien que tuvo el valor de levantar la voz, levantar la mano y decir: esto es una campaña, a mí también se me intentó pagar, y pues este es el documento. Y aquí, gracias a Mr. Doctor, nos damos cuenta de una gran campaña de desprestigio por parte del gobierno federal. Y esta campaña, ¿por qué termina siendo? Por querer pues atacar o dañar la imagen de Laboratorios PISA. ¿Y por qué? Porque Laboratorios PISA no quiso venderle o seguirle. Levantó la voz. Antes de que empezara la pandemia, como lo mencionas, hubo informes de que el gobierno federal estaba interesado en comprar medicamento de baja calidad. Ya no de... ¿A qué me refiero? No medicamento innovador, medicamento de calidad para ofrecerles a todas las personas. Entonces, al activar esto, recordemos que este medicamento GAFE únicamente se usa en países de desarrollo o en países en conflicto. Le cayó como anillo al dedo la pandemia. Aquí fue donde aprovechó esto y se hizo la compra de este medicamento. Entonces la presidenta, aprovechando todo esto, sale y dice: vamos a retomar, vamos a reabastecer a todos los hospitales para darles una atención de calidad a las personas. Y después sale, días después sale y dice de que no es su culpa de que no se quiera reabastecer, pero las farmacéuticas no le quieren vender el medicamento a México. Como siempre, únicamente avientan la piedra pero esconden la mano. Pero PISA tuvo el valor de salir y decir la verdad, que no se les está vendiendo medicamento porque tienen una deuda en este caso con PISA, de más de 40 millones de pesos. Así es, en este caso, como ya lo vimos, en este caso, se empieza a llevar a cabo una campaña de desprestigio hacia Electrolit, y todo porque el Laboratorios PISA no quiso vender medicamento hacia el gobierno federal. Pero ¿quién en su sano juicio va a seguir regalando medicamento a alguien que no te está pagando? Porque estamos viendo que trae una deuda de más de 40 millones que el gobierno federal no está pagando a Laboratorios PISA. Y en este momento, ¿qué hace dicho laboratorio? Pues no te vendo mi medicamento porque no me estás pagando. ¿Y qué hace el gobierno actual? Pues hay que hacer una campaña de desprestigio para meterle impuestos sobre una bebida, y termina contratando a disque profesionales, porque un que viene y habla sobre cierto tema con tal de desprestigiar, nada más porque le pagan 50,000, 100,000 pesos a una persona para desprestigiar. Yo no confiaré en un creador de contenido o en un influencer como lo que estamos viendo, porque entonces, ¿qué te da a entender? Que todo lo que habla es pagado y a todos los que termina desprestigiando son pagados.
Y lo digo por ese doctor, por ese famoso doctor que orejón, que termina hablando, el doctor Polo, no sé cómo se llama ese, pero termina desprestigiando Laboratorios PISA. Y algo que yo sí les tengo que decir, al menos y respecto a Laboratorios PISA, yo estoy agradecido con Laboratorios PISA, y aquí puede sonar que hablo de forma subjetiva y no de una forma objetiva, pero es la realidad. Tratan de desprestigiar a una empresa que al final de cuentas tú y yo sabemos qué es lo que ha hecho esa empresa por muchos años, ya que mi mamá duró trabajando en esa empresa más de 20 años, conocemos cómo fue parte de su inicio, y también sabemos cómo el dueño de dicha empresa y ahora los que tienen el mando de la misma, que son sus hijos, han apoyado muchísimo a sus empleados y tienen muchísimas fundaciones para apoyar hasta para estudios y demás. Los invito a que investiguen más acerca de todos estos apoyos que se hace por parte de Laboratorios PISA. Y justamente al conocer de primera mano desde hace más de 20 años cómo se mueve Laboratorios PISA, pues ahí les dejo un pequeño dato, a ver si el Electrolit es malo, pero Electrolit, al menos el año pasado, estaba vendiendo más de 50 millones de estas bebidas hacia los Estados Unidos, porque tenía un fuerte contrato en dicho país para la venta de este producto, y de un día para otro el país vecino deja de comprar este producto a Laboratorios PISA, pero lo deja de comprar no porque sea malo, lo deja de comprar porque la aplicaron como los chinitos, ¿no? Entre mejor precio me des, mejor, y por ahí una marca que es similar pero más barata, pues termina ganando pues este contrato, jugoso contrato para vender su suero, y no duraron ni siquiera 6 meses con la venta, porque al meter este suero del que estamos haciendo mención, sin decir la marca, pero creo que varios ya se están imaginando de cuál estamos hablando, al meterla y hacerle estudios y análisis a esta bebida, pues se dieron cuenta que justamente no traía electrolitos, no traía absolutamente nada más que agua pintada con azúcares, y era todo. Agua endulzada y pintada, y era absolutamente todo. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Vuelve a comprar a Laboratorios PISA, que quizá para los que desconozcan, el Electrolit no es fabricado en sí directamente por Laboratorios PISA, sino por otra empresa que es de los hijos del mismo dueño, que es Laboratorios PIMSA, que es justamente donde trabajaba mi mamá. Entonces sabemos de primera mano el trabajo que se hace y lo que se está haciendo detrás para que estos sueros lleguen a nuestros hogares, y al final de cuentas nunca se ha dicho que es un refresco. Sabemos que no es para consumo de que tengo sed y voy a estar tomando todo el tiempo. Es justamente, pues sí contiene lo que está haciendo mención, pero es para rehidratarnos, como que sea un refresco. Pero esa es la jugada maquiavélica por parte del gobierno federal, tratar de engañar, desprestigiar para aumentarle impuestos, para de esta forma tratar de volver a llenar esas arcas que sus predecesores vaciaron, y también los actuales siguen robando. Y no solo Electrolit es el que se ve perjudicado con estas campañas por parte del gobierno federal. Actualmente estamos viendo que hasta los videojuegos están recibiendo este aumento de impuestos por parte del gobierno federal. ¿Y todo por qué? Porque tratan de culpar que ahora los videojuegos, por culpa de los videojuegos, el país está como está por la violencia que se vive en los videojuegos. Y digo, esto lo vimos por ahí de la década de los 90, principios de la década de los 2000 en Estados Unidos, que se trataba de culpar a los videojuegos cuando todos los videojuegos tienen restricciones de edad y te están especificando qué juegos es para el público. Entonces no podamos o no culpemos a los videojuegos ahora por la violencia en la que estamos sumidos. Culpemos a esos políticos que hacen negocios bajo la mesa con gente de diferentes organizaciones, no solo actualmente Morena, sino el PRI, el PAN, nuevamente el PRI, ahora lo vemos con Morena y nuevamente lo seguimos viendo. Creo que ya estuvo, de que siempre se trate de culpar a quien menos culpa tiene en esto, y siempre se trate de evadir y rescatar y proteger a los que ellos saben. Le pones impuestos a Electrolit, le pones impuestos a los videojuegos, pero haces mega operativos de inteligencia para dar con los causantes de el levantón del hijo de un elemento de seguridad, pero no puedes investigar a tus gobernadores, a tus alcaldes, a tus diputados, etcétera. Pues al final de cuentas no se dan un disparo ellos mismos en el pie.
Y los que pagamos los platos rotos de esta censura somos todos los demás, los que sí levantamos la voz. Pero digo, ¿qué espera el gobierno federal? ¿Qué espera el gobierno federal un día? Cansar a las personas, cansar a la gente. No olvidemos que poco se ha puesto interés en los elementos de las Fuerzas Armadas, elementos que es inevitable y es innegable que muchos de nosotros salimos con estrés postraumático y poco se ha hecho algo para ayudar a los elementos castrenses. Y al final de cuentas, yo voy a tratar de hacer la diferencia creando pues una asociación en la que pueda ayudar a personas que están padeciendo justamente lo que yo estoy padeciendo, lo que me sigue robando horas de sueño, que solo me está permitiendo dormir 2 horas en la noche. Pero afortunadamente yo canalizo mis problemas creando contenido, canalizo mis problemas levantando la voz. Pero imagínate un elemento que ya tiene perdido todo y está hasta la madre del gobierno. Imagínate lo que haría con un fusil de precisión a 200 metros con estos políticos que se sienten intocables. Imagínate lo que haría. Estamos hartos ya actualmente de lo que se está viviendo en el país y estamos hartos de que nos sigan viendo la cara de... No somos no somos las personas de la década de los 90 que fácilmente te decían el chupacabras y te veían la cara de pendejo. Creo que ya estamos hartos. ¿Y qué es lo que está buscando el actual gobierno? Hartar a la gente y que la gente se levante en armas. Digo, hoy estaba viendo un video del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que ya empieza a incitar a las personas de que si el gobierno federal no nos apoya, nos vamos a levantar en armas. Si el alcalde de Uruapan lo hace, me sumo a su levantada de armas, porque ya estamos hasta la madre de gobernantes que solo llegan a saquear las arcas que tanto trabajo nos cuesta a los mexicanos llenar, como para que una bola de pendejos corruptos llegue y se robe lo que tanto trabajo nos cuesta llenar a nosotros. Así es, Gafe, como lo acabas de mencionar. Es muy triste ver todo lo que está pasando. Precisamente hablas del gobernador Carlos Manso, hablas de la reportera, hablas de todas estas personas que si alzan la voz y se ponen en contra de no ser parte de este teatro del gobierno, pues termina siendo enemigo público del gobierno federal y va a hacer todo para destruirte. Claro ejemplo, lo acabas de decir, Electrolit. Ya se aprobó, ya no es una idea de la presidenta, ya se aprobó de que se le va a subir 3 pesos por cada litro de suero, ya se aprobó que se va a cobrar el 8% a videojuegos violentos. Entonces, si vas en contra de ellos, te terminan destruyendo. Está Carlos Manso, que por fin le habían mandado este apoyo del gobierno federal, casi 200 elementos de la Guardia Nacional, y de un día para el otro, todos los elementos se retiran y vuelven a dejar el municipio de Uruapan a su suerte. Entonces, si estás en contra, no eres parte de este partido político, te encuentras solo y el gobierno no te va a apoyar. Esto es lo que vemos y todo lo que nos siguen ocultando y todo lo que viene a futuro. ¿Qué nos puede esperar, Gafe? ¿Qué nos espera como mexicanos? Y te lo aseguro, y mis respetos para Yulai, intercambiamos mensajes de vez en cuando, pero no he tenido el placer de conocer a Yulai, pero mis respetos, porque si ustedes piensan que él va y hace estos apoyos únicamente para generar views, créanmelo, que él pierde más, y él sabe que pierde más por haber llevado este apoyo y por lo que se generó en el problema acércase a la presidenta. Digo, ¿por qué pierde más? Para los que desconocen, hizo una miniserie de él estando dentro del ejército mexicano, hizo un casir y les aseguro que le fue muy bien económicamente por esta serie. Y al final de un episodio dice, su papá dice, siempre ha tenido la idea de estar en fuerzas especiales, hacer el curso. Yo esperaba que con el carisma y lo que muestra Yulai, aunque sabemos que no va a ser algo parecido con otro creador de contenido que sabemos que solo es por entretenimiento, yo esperaba ver a Yulai en esta situación, y les aseguro que por lo que acaba de pasar, Yulai se cerró las puertas con Sedena y él sabía lo que le atoraba al hacerlo, y aún así se la rifó para crear esta polémica porque no le permitieron los víveres. Él pierde más, créanme lo que él perdió más por ir a llevar los víveres que por unos views. Entonces se cerró las puertas ya con el gobierno federal y no sabemos hasta qué magnitud, porque al final de cuentas su programa o su sección que tiene de Chico Malo, en el cual se monta en vehículos oficiales del gobierno o las diferentes delegaciones del Estado de México y también con Guardia Nacional, te aseguro que hasta por ese lado puede salir perjudicado, porque sabemos que el actual gobierno, si no estás a favor de ellos y no hablas bien de ellos, estás en contra y eres de la oposición, y si bien te va, simplemente te censuran y te hacen que ya no tengas esa viralidad, y si mal te va,
Esperemos no nos pase, pero pues ahí estamos viendo cuántas personas terminan sin vida y el gobierno poco hace, ¿no? Entonces esperemos que todo se arregle por parte de tanto de Yulai como por parte de la gente que está pasando un problema en Uruapan y con el actual gobernador que es Carlos Manzo, pero también esperamos y le pedimos mucho a Dios que apoye y sigue apoyando y no deje desamparada a la gente de Poza Rica, porque sus actuales gobernadores o nuestros actuales gobernadores pues no les está importando la seguridad no solo de Poza Rica sino de todo el país. Y pues qué es lo que estamos viendo, simplemente estar protegiendo a sus amigos. Y ya para cerrar, estamos viendo el apoyo que la actual presidenta está dando al país de Cuba, a los hermanos de Cuba, pero al final de cuentas sabe que eso va a terminar molestando al país vecino. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que están en contra de las políticas comunistas que se están viviendo allá, y ya amenazaron, creo que fue el senador Carlos Jiménez, el congresista, ¿no? O senador, no recuerdo, Carlos Jiménez, que hace mención de que si quieren que nos traten como Venezuela y Cuba, que sigamos en el mismo ruedo. Entonces, ¿qué es más importante para nuestro gobierno? ¿Apoyar a partidos comunistas que terminan siendo régimen en sus diferentes países, o que velen por la seguridad de todos sus mexicanos? ¿Qué es lo que está buscando la actual presidenta? Que todos los mexicanos nos levantemos en armas, o una de dos, en contra de nuestro actual gobierno, o para defendernos de un invasor que el que advierte no es traidor. Al final de cuentas, estamos viendo que tanto desde el anterior presidente como el actual, el apoyo hacia el comunismo es primordial. ¿Y por qué? Porque pintamos para un gobierno, un régimen comunista en algún punto, y eso es algo que al gobierno de Estados Unidos no le agrada. Entonces ya amenazaron, quieren que nos den el mismo trato, no lo van a dar, que le sigamos jugando al verga para que vean lo que nos va a pasar. Entonces, algo, carnal, ya para terminar con este episodio. Pues nada, Gafe, únicamente para terminar de mi parte, espero me calle en la boca, te calle en la boca a ti, Gafe. Me cae en el hocico, pero con hechos. Que de verdad den con los causantes que terminan emboscando a elementos. No con sobredosis de plomo, ¿verdad, carnal? Sí, justamente, que con hechos, que realmente den con los responsables que terminan emboscando elementos del ejército mexicano, porque fue una emboscada y sabemos que en estos días que vienen lo van a estar manejando, que fue un enfrentamiento, que se toparon de frente, pero sabemos que no es así la realidad, fue una emboscada planeada. Esperemos se dé también con esos causantes, así como lo hicieron con el hijo del comisario de dicha corporación policíaca. Espero así sea, que esos trabajos de inteligencia de verdad den frutos en todo, no nomás cuando a ellos les convenga. Así es, no solo cuando hablemos del maldito nepotismo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video, también se los dejamos anclados en la caja de descripción. Y pues nada, agradecerles nuevamente, se los digo, por haber llegado hasta este punto y todo el apoyo que le dan a este contenido, y también a todos los que hacen posible que esto llegue hasta sus hogares, a todo el equipo de 423 Production. Y sin más, se despide de ustedes su compa el Gafe 423 y su amigo Plasti. Hasta la próxima.